Bueno, nosotros somos el grupo 6 del análisis del libro de Michel Tournier, Viernes o los Libros del Pacífico. Mi nombre es Juan Nicolás Páez y vamos a trabajar. Bueno, vamos a discutir esto. Mi nombre es Cristian Ramírez. Yo soy María Paula Pinilla. Yo soy Sara Ramírez. Mi nombre es Angélica Rodríguez. María Alejandra Parra. Carolina Rodríguez. Marisol Rodríguez. Gabriel Rubio. Bueno, nosotros tenemos 3 ejes temáticos para trabajar, el primero de los cuales viene en torno a Robinson, su animalidad y su civilización, su nivel de desarrollo social. El segundo es la isla, los actos de barbarie que ocurren en ella y los actos de cultura. Y al final, una relación entre Robinson y la isla. En el primer tema, pues el primer tema que vamos a tratar es la relación de Robinson y la isla. Bueno, hablemos de la animalidad de Robinson. Hay un momento que es bastante importante en esto y es, por ejemplo, el momento en el que Robinson se cede a la ciénaga. Cuando Robinson se pierde su animalidad y disfruta haciendo las cosas que normalmente no puede hacer en sociedad. ¿Cómo perciben este momento? No, un momento. ¿Por qué te fuiste hacia allá? Pero por eso, habíamos dicho que la relación primero, entonces tú comenzarás a hablar algo de la relación. Vamos a No, déjalo meditamos, ¿no? Sí, graba tanto. ¿Cuánto tiene? 48. No sé, pero Toca decir el ¿empezamos código, ¿no? otra vez o qué? Sí, es que habíamos quedado en que yo decía eso. Yo digo los temas y la relación y tú comienzas con en la relación a discutir algo. Bueno, dejemos esto que igual eso es parte de la discusión. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Por dónde deberíamos arrancar? Pues, bueno, comencemos con la relación entre Robinson y la isla, que es lo que primero se da en el orden cronológico en el libro, ¿sí? El contacto de Robinson con la isla. Ok, hay una cosa interesante que yo encuentro con esa relación, es que la isla en un primer momento es un elemento imaginario. Robinson no percibe la isla como lo que realmente es, sino que la percibe como un lugar en el que hay toda una vida original, una serie de elementos. Entonces, digamos que cuando él llega, yo lo percibo como un elemento que ayuda a perpetuar su cordura, ya que él dice, yo estoy acompañado. Entonces, Pues, realmente sí, él primero pues, piensa que en la isla hay otros habitantes, pero creo que es, pues, al caer muy rápido en cuenta que no es así, pues comienzan todos sus sentimientos de soledad y comienza y desespero y comienza pues a mirar lo más básico, que es la protección primaria, la protección contra los rayos del sol que no se realiza a través de un acto arquitectónico, sino toma un helecho y se cubre. Bueno, pues no es hecho arquitectónico, es como una aproximación porque busca sus necesidades de protegerse. O tal vez en la arquitectura de sí, pero sí es como esa aproximación que tiene el primer hombre pues, de buscar un refugio, de guardarse de las necesidades. Pero a mí eso se me hace algo como más animal, ¿no? Porque o sea, el hombre, o sea, la arquitectura es como la razón, no lo animal, o sea, la necesidad ya lo hace animal, ¿sí? O sea, no es la arquitectura sí, pero sí es como una primera aproximación muy lejana, buscar el refugio. pero sabes que yo sí considero que el hecho de cubrirse con una rama es arquitectura, no en el sentido más amplio y con todas las connotaciones simbólicas y normales que uno está acostumbrado a trabajar en arquitectura, pero definitivamente sí es un acto racional, es decir, no es un acto instintivo en el que a Robinson por la pradera africana y se cubrió, pero él sí tuvo que haber pensado y tuvo que haber razonado cuáles eran sus opciones. Finalmente menciona que hay una gruta, hay una serie de piedras, hay una serie de elementos. Entonces creo que como hecho arquitectónico es arquitectónico cuando la persona decide y abstrae y dice necesito A, logro B, pero no instintivamente. Cuando es capaz de analizar, abstraer y sacar conclusiones del proceso, en mi opinión, sí es arquitectura. Pues para mí esa herramienta sí lo es. Pero no, es que no es una ramita, él no lo toma como una ramita, sino, pues yo me lo imagino como un acto de cubrirse muy
digamos, primariamente, y pues después de que pasa un tiempo y que intenta, pues de que ya la naturaleza pues actúa en él, es que él comienza pues a caer en cuenta que realmente pues que tendrá que pasar un tiempo ahí en la isla y busca pues donde refugiarse, que es en la gruta donde realmente pues comienza a pasar las noches. Pero ahí es ya cuando se ve la relación que hay con la arquitectura. Cuando se ponen Cuando- cosas. Sí, en el momento de las casas, Cuando empieza a construirla. a construir la caverna ya se ve la relación de la arquitectura como el origen y la relación que hay con él de crear la caverna para intentar sobrevivir y satisfacer sus necesidades. Pero es que hay un motivo por el que él se cubre con eso, porque es que Pero tiene una esperanza de que lo van a rescatar. Entonces él necesita estar pendiente cuando vienen por él. Entonces él no se puede meter a la gruta porque en cualquier momento pasan y él no los ve. pero instintivamente coge eso y se lo pone. O sea, como no lo piensa, no piensa eso. No, pero sí, en ese caso sería un acto racional, porque o sea, eso no es de instinto que tú coges una hoja y te cubras, sino es pensando en que tienes que suplir una necesidad. Ahí me oye el asunto es si la arquitectura, el hecho racional tiene que rodear el desarrollo ya de la solución final o si hay todo un proceso racional previo a eso. Si yo estoy de acuerdo contigo, hay todo un proceso racional en que, oiga, puede venir un barco, yo necesito hacer una chimenea, pero es que si no me puedo ir al otro lado de la isla para este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, sí es una respuesta a un proceso lógico. La pregunta que debemos aclarar aquí es si para nosotros el hecho lógico tiene que estar centrado en las condiciones alrededor del proyecto o en el proyecto, en la realidad. No sé, a mí me parece que la arquitectura es como más estructura y el hecho de todo lo que abarca la arquitectura, no solo el hecho de razonar. O sea, razonar no es arquitectura en sí, tiene algo más, es como más puntual, ¿no? Pero tú tienes que razonar para... Sí, o sea, por eso existe, por el razonamiento. Porque necesitas eso y pues tu razón te hace como decir, necesito un techo, necesito que la estructura funcione. Entonces, pues, claro, tiene que venir por Sí, la eso tiene razón. sentido desde el momento en que tú te das cuenta de que hay una necesidad que tienes que suplir. Todo ese proceso racional. Hay una cosa que creo que no hemos tratado y es que la arquitectura tiene también una serie de simbolismos y nociones del mundo que se trabajan sobre ella. Yo leo, por ejemplo, en la cabaña que él haría después cuando se encuentra con Telma, más adelante, ya un poco más civilizado, y en su pabellón de medidas y pesos y ese tipo de situaciones, yo ya leo un simbolismo y una noción del mundo que digamos, me permite decir, sí, puede que sea una arquitectura, pues, no sé calificarla, pero yo diría sí es una arquitectura, pero no sé si ese tipo de simbolismos existen en ese primer momento de la rama. Eso me hace tambalear un poco, porque uno podría decir, el hecho simbólico, el hecho de la ramita no es tanto práctico, sino simbólico en la medida que le permite a Robinson una esperanza, o es un signo de civilización aún en todo ese mundo salvaje y malévolo en el que se encuentra. Recuerda que por primera vez llaman la isla desesperación. No sé si eso puede ser un hecho simbólico que enriquezca nuestra definición de arquitectura o no es un hecho simbólico. ¿Qué opina? Para mí no lo es más práctico que simbólico, aunque racional. Sí, yo creo que no. Y pues digamos, volvamos al tema de la relación de Robinson con la isla. ¿Sí? Ya después de que hemos discutido que sí, que si este acto es arquitectura o no, podemos pasar a que a partir de lo que estamos diciendo, que se instala y pues, que crea un asentamiento, comienza a realizar un racionamiento de la isla, a tratar de dominarla. Pues para lo cual, pues posteriormente crea un mapa y también crea una pequeña balsa para recorrer alrededor de la isla. ¿Qué opinan que esto significa? ¿Que quiere realmente pues instaurar una sociedad en la isla? ¿O que simplemente lo hace por un acto instintivo de pues mientras está ahí tiene que acomodarse a ella? Yo pienso que él pues no pierde la esperanza de que se va a ir,
sino que asimila que está ahí, que tiene que sobrevivir. Entonces tiene que conocer dónde está, tiene que ver qué posibilidades tiene para comer, para dormir y conocer dónde está. Sí, precisamente después de que ella razona y se da cuenta de que va a estar ahí mucho tiempo, igual él sabe que en algún momento se tiene que ir. Él ahí es en ese momento cuando comienza ya a cultivar, pues comienza a buscar cosas para poder sobrevivir en esa isla. Sí, y pues creo que lo más importante es que la intenta dominar ya pues muy posteriormente, que al intentar darle nombres y medidas y como controlar todo lo que la isla representa algo de, o no lo que representa, sino lo que puede llegar a ser algo de humanidad. Yo creo que tiene que ver mucho más con ese hecho de humanidad que con el hecho práctico. No sé si recuerdan que en algunos puntos del libro menciona que todo el grano que él ha recogido, todas sus cosechas, pues básicamente las tiene ya pudriéndose en una cueva y él no las está consumiendo. Entonces, si uno lo mira desde el hecho práctico, eso es una tremenda inefectividad operativa. Pero creo que obedece más a esa necesidad que Robinson tiene de sentirse humano, más que de sentirse humano, de sentirse un hombre civilizado. Todo ese periodo de la ciénaga en que él pierde la noción del tiempo por primera vez, en donde él ya no sabe ni dónde es, en que pierde su ropa, pierde todas las costumbres, en que se abandona como su animalidad. Creo que ese proceso de querer construir no obedece tanto a la necesidad práctica del hambre, sino a yo cómo me veo dentro del mundo. Él se ve como un hombre de sociedad, al menos en ese punto, o se aterra cuando no se ve como ese hombre de sociedad. Para mí es más un hecho mental, un hecho como consentir su imagen, decir yo soy, y reforzar esa noción de lo que él es con su entorno. Pues a partir de lo que dices podemos centrarnos más bien en el tema que creo que como que centra más todo lo que estamos diciendo de la definición de la animalidad y la humanidad de Robinson. ¿Sí? Podemos volver en el tiempo y marcar que el primer racionamiento que él hace es recién llegado a la isla y luego pues conquista el fuego y pues se va realizando un proceso por el cual surgen muchos tipos de su propio hombre, pues muchos Robinson podríamos decir, en donde se vuelve animal y vuelve a civilizarse y sigue varias etapas. Bueno, Robinson sí es un hombre civilizado. Sí, cuando llega a la isla, que en ese momento es desesperación, sí es un hombre civilizado. ¿Y por qué civilizado? Porque finalmente él empieza todo un descenso hacia la animalidad, pero ¿por qué lo inicia si digamos que no? No un cambio drástico. ¿Cómo definimos si sí está civilizado o no? Sí, porque por ejemplo, fíjate, él iba en un barco con 2 o 3 personas. Él no hacía parte de la sociedad de York, él no hacía parte de la sociedad de Londres ni de París. La sociedad de París estaba tan lejos de él físicamente, justo antes de que se estrellara el bote, el Virginia, como cuando se estrelló. Entonces, ¿qué diferencia hay cuando se chocan? La pérdida de los hombres, porque lo empieza a ser un poco La más sociedad. allá. La pérdida de una sociedad, porque él está acostumbrado a estar en sociedad, pues no podemos decir si es civilizado o no, pero está dependiendo de otros seres para ser Y mismo. de normas y leyes, y Sí. por eso es que también termina creando. Por eso tiene una esperanza de regresar a ella, porque la necesita. Igual con eso vivió toda la vida y creció en ese ambiente. Pero Sí, entonces, ¿por qué creo termina que- rompiendo las leyes eventualmente? Creo Porque que ya todo es diferente. O sea, ya llegó a una isla donde no hay nada, no está con nadie. ¿Cómo Y hay es- uno que se organiza, uno que va a hacer en una isla? No sé. creo que pues todos esos factores de estar en soledad y el tiempo que transcurre entre que pues naufraga y se da cuenta realmente que está perdiendo su humanidad, pues es el factor importante que indica que sí, que se está volviendo, que hemos dicho que sí era humano y sí está perdiendo algo de eso. Pero entonces, el abandono de la sociedad es el abandono de qué? De las costumbres, es el abandono de la noción de pertenencia a una sociedad. De los hombres. El
el estar, el autor lo dice en una parte, que los hombres son distracción, ¿sí? Y que, pues sí, el prójimo es la distracción necesaria, algo así. Creo que eso es lo fundamental para que realmente se sienta sociedad. No importa si en el barco vivan solo con 2 o 3 personas, pero igual ellos mismos se encargarán de seguir, de seguir estableciendo dentro del barco una sociedad. Es como la Por sociedad. pertenecer. Sí, la sociedad es la que hace que el humano mantenga su razón, su humanidad. Porque tiene que responder a ella, Sí. a la gente. Pero también hay factores externos, por ejemplo, cuando él vio al perro, se dio cuenta de que se estaba volviendo salvaje y quiso regresar a esa humanidad que ya venía metido. Eso tampoco es de la sociedad, sino como a otros factores, como muy amplio. Es que hay varias etapas que marcan eso. Primero, en un primer lugar donde pues se desnuda totalmente, pues para mí, en mi concepto, esa es la primera imagen de que se está volviendo un animal. Y él dice que al despojarse las ropas que son civilizadas, sí, ya está totalmente animalizado. Pero es que hay una cosa curiosa. Gabriel menciona otros factores como por ejemplo la aparición del león español, la aparición de Tem, pero finalmente Tem es un otro que lo estaba acompañando y era un remanente de su sociedad. El galeón español, si usted recuerda, son personas que están navegando y ve a su hermana muerta, finalmente están viendo un otro, así sea solo una proyección mental de eso. Entonces, una conclusión interesante de eso que están diciendo es que Robinson deja de ser civilizado no en el momento en el que se empieza a revolcar desnudo en la ciénaga, sino en el momento en el que pierde a sus compañeros. Si la civilización, no sé si culmina en el momento de la ciénaga, que sí, pero sí es un proceso en que la civilización no empieza acá, sino empieza cuando él se choca en la isla de la desesperación. O sea, la falta de eso es la que lo hace. Sí, la falta, pues si creemos las conclusiones a las que hemos llegado, el hombre es incivilizado por esta zona. Ahora, la definición de soledad habría que ver. Por ejemplo, el vigía que estaba en el barco estaba solo, pero estaba solo en el espacio, no sé si estaba solo mentalmente o si estaba eso. Sí, pero claramente era un hombre civilizado a la medida en que se volvió loco, el viaje del vigía le sigue haciendo eso. Entonces, ¿cuál es esa verdadera soledad que hace al hombre, a Robinson, volverse un animal? Porque se vuelve muy civilizado, pero Es que la soledad del vigía, por lo menos los del barco, estaban solos como en un espacio, digamos, en un momento muy corto. Y ellos saben que podían salir como de ese momento y iban a encontrar gente. O sea, podía ser, digamos, un día solos o no sé, pero sabían que iban a encontrar gente. En cambio, Robinson sabía que ya había perdido como sus esperanzas. Entonces sabía que no iba a encontrar gente. O sea, ya sabía que estaba perdido, que su soledad iba a ser como por mucho tiempo, porque ya pues con la barca que no le funcionó, pues él se dio cuenta que definitivamente era casi imposible salir de la isla. O sea, ya empieza a saber que como no voy a volver a ver gente, no voy a volver a hacer cosas de ciudad, me toca como sobrevivir en esa isla como pueda. O sea, ya empieza ahí como esa animalidad, ya sabe como Asimilar. en las islas. O sea, no tengo nada. Yo pienso que el hecho de que él empiece a construir como su propia sociedad en la isla, ya pensando que se va a quedar ahí por muchísimo tiempo, en vez de construir algo para irse, pues es un símbolo muy importante porque ya él piensa que no es importante salir de ahí. pero es una sociedad de quién. Es que esta Robinson solo es una sociedad que implica un yo y un otro. Claro, pero pues conociendo todo, construyendo. Lo pregunto, que me interrumpo por ahí 2 segundos. Lo digo porque en un primer momento Robinson no cree que está solo. Cuando llega a la isla de Esperanza dice, aquí hay toda una tribu indígena, debe estar habitada, debe estar no sé qué más, pero aún así empieza un lento proceso de deshumanización y se me hace curioso que cuando él dice, estoy solo, es cuando está aún más civilizado. Entonces, ¿la sociedad es de quién? Yo planteo una sociedad y unas leyes en términos de convivencia, pero pareciera que la convivencia de Robinson estuviera determinada por sí sola. Entonces, la pregunta es, Robinson, ¿por qué logra mantener una sociedad? Porque empezó a intentar unos personajes a crear varios como varias comunidades, o sea, como
Él empieza a crear leyes y desde ese momento como que empieza a crear varios personajes que es el mismo. ¿Ya? Empieza a crear varias facetas en su mente. ¿Sí? ¿Explico? Entonces, estado de soledad le genera, pues, empezar a buscar cómo llevar su vida en ese momento, y empieza como a darle forma a la naturaleza, a ver que las cosas se mueven, a ver, no sé, a los animales, todo, como buscar con qué relacionarse en ese momento sabiendo pues, que está lejos de todo. Es decir, la animalidad, la solución a la animalidad es multiplicarse mentalmente para crear una sociedad de ellos. O sea, no en esa demencia como que él empieza Una sociedad a partir de lo que hay en la isla. o sea, ya se ve muy alejado, entonces dice, pues tengo que empezar a ver aquí cómo sobrevivo. Y eso pues, la soledad pues afecta a todo el mundo, entonces como, pues ¿qué hago? Con lo que tengo salir adelante. O sea, la naturaleza es lo único que tengo, pues ayudarme de ella y imaginarme cosas. En su demencia como que sus alucinaciones surge eso. Vemos pues, en un punto de lo mismo que estamos hablando, pues ahí se presenta una evolución de Robinson, pero no tanto mental, sino ya es tan evidente que es hasta física. Cuando comienza a caminar con las manos y en el momento en que ya se reconoce a sí mismo, o no, nosotros lo reconocemos como casi un simio. Esto, pues es de lo mismo que estamos hablando. Si realmente esta fisicalidad de su involución se da por la soledad o por los cambios o pues por intentar acoplarse en el ambiente. ¿No? No, pues es que hay esas dos etapas. La primera es la soledad, comienza a deshumanizarse por soledad. Y cuando vuelve a tomar razón y vuelve a perderla, es por el otro factor. O sea, tiene diversos factores por los que se deshumaniza, no solo hay uno. Es decir, sería la soledad y Se me olvidó el nombre que dije ahorita dijiste. ¿Tiempo? Sí, tiempo. Tiempo y la esperanza que él pierde cuando, por ejemplo, lo de la barca, cuando ve a Tenny y sale corriendo. Ahí, creo que esas son las dos principales. es interesante. Una de las maneras en que Robinson piensa su animalidad es, pues, primero intentando marcar el tiempo con el hacha, intento que fracasa, pues, haciendo su animalidad. Pero creo que una victoria definitiva empieza cuando él hace su biocida. Entonces, la sociedad está basada en ese tiempo, pues la sociedad de Robinson. No, porque cuando se da cuenta que cuando el reloj deja de funcionar, se da cuenta que no es esclavo de ese tiempo, ¿sí? Y a pesar de que se dañó el reloj, pues se da cuenta que puede cambiar o pues seguir con su humanidad sin ser esclavo de él. Pero es que él comienza a medir el tiempo después de que se da cuenta que tiene uno de los factores más importantes de la sociedad que viene, que es el papel y la escritura. No hemos tocado ese tema. ¿En qué momento la escritura pues toma importancia en su vida? O pues en su civilización. Pues después de esos momentos de animalidad, como que él, después de su reacción, pues que es ser humano y que tiene que ser racional, entonces es cuando busca el barco y encuentra que los libros de sus amigos y piensa, pues debo mantener mis costumbres, o sea, no puedo seguir siendo animal, debo buscar la forma de mantener lo que soy. Por eso también que piensa en voz alta, que cree que todo, o sea, quiere permanecer con sus costumbres, y entre eso está la escritura, porque la escritura pues le ayuda a seguir con la forma de humanizar. No es animal, sino que mantiene su forma humana. Es que él empieza a pensar que el lenguaje se está perdiendo, porque como no tiene con quién compartirlo, pues ya se pierde. Entonces por eso se traba. Por eso empieza a pensar en voz alta. Y en ese mismo orden de ideas va toda la construcción que él hace del pabellón de pesos y medidas, la casa que hace después del día 1000 del reinado del tiempo. En esa medida creo que hemos encontrado que la solución que Robinson encuentra a su animalidad es volver a las costumbres. Es un retorno a la idea, al concepto que él tenía de
de sociedad. Crea una casa, crea de nuevo el tiempo, recupera la escritura, recupera la vestimenta, recupera los ritmos de vida. Él empieza a crear leyes, él empieza a crear eso. Eso me hace que también como eso es como para medir el tiempo, o sea, como para hacer un diario y decir, bueno, o sea, yo, Como historia. sí, como creando historia. Para que su sociedad se mantenga, tenga una historia, porque es que ahora que usted lo menciona como una manera de mantener el tiempo, es curioso, porque finalmente si no se registra una historia, no hay la memoria bien puede llevarse todo el tiempo transcurrido, toda la media se la puede llevar al olvido. Pero ahí es donde comienza a participar las herramientas y lo que ha construido Robinson como el soporte de la memoria, como el soporte de su memoria, pues que en ese momento es individual, puesto que no tiene con nadie con quien compartirla, pero creo que ese es un punto importantísimo para que después pueda seguir siendo humano, que ve, digamos, en las técnicas que utilizó para la construcción del barco o pues otros que utilizo, que realmente él sí ha existido. Y ahí está la prueba de que pues pudo haber sido animal en un tiempo dado, pero que no, que sí existió. Y que en su cuerpo también están las marcas de la historia y del tiempo. Pero tú dices que todo es un proceso de recuperación, una afirmación del yo a través De la historia, de la memoria. es decir, la historia afirma la identidad. Sí, pues yo creo que igual finalmente todo ser humano quiere permanecer en el tiempo porque ninguno podemos hacerlo. Entonces, él estando solo a partir de la escritura va a pensar que él sí existió, pues por más de que nadie encuentre eso, es una prueba de que él sí estuvo en este mundo. Es una relación curiosa de Robinson con el tiempo, ¿no? En el primer momento, pues tiene el momento histórico tradicional del momento en el que chocó Esperanza, hay un momento sin tiempo, después hay un intento de tiempo, pero cuando ya Robinson, cuando empieza a surgir lo que el autor denomina el otro Robinson, como vimos ahorita, Robinson tiene una serie de Robinsons por dentro. Este Robinson como que empieza a generar sus pequeños huequitos en el tiempo. Entonces es curioso que él quiera ceñirse a la historia, tener un registro del tiempo, pero a la vez permita que el tiempo sea flexible. Creo que cuando el tiempo es flexible es cuando no, sí, pues estamos medio de acuerdo, que es cuando es animal, está en su mayor animalidad, pero cuando ya lo toma lineal de nuevo y lo retoma, es cuando se da lo que estamos diciendo, que es el deseo de afirmarse en el tiempo y de permanecer, no tanto como permanecer en el tiempo como de inmortal, sino afirmar su existencia en que él ocupó un espacio y un tiempo. ¿Qué más? Me pongo a pensar, estos edificios que él crea son afirmaciones históricas, pero también están relacionados en una lucha contra la ciénaga, como mencionaba él. Su lucha contra la animalidad pues es finalmente una lucha contra una isla de esperanza que está en un estado incivilizado, pero a la vez es una afirmación histórica. Entonces me lleva a decir, su lucha con esperanza es una afirmación histórica. Y la historia es, pues, ¿para qué? Para él, porque creo que la abandona después de un tiempo la esperanza de que alguien más lea su historia, su vida, el libro es para él. Sí, para centrarse en su Afirmarse a humanidad. sí mismo su existencia. Pero entonces conocer estas cuestiones de quién es esperanza y quién soy yo. Pues bueno, este es un Robinson distinto al Robinson gobernador que aparece hacia la mitad de las lecturas que hicimos ahorita, pero ese Robinson es otro Robinson que es a la vez esperanza, porque él mismo lo dice. ¿Cuál es el proceso? Porque inicialmente lucha, después cede, después
como que se fusiona ideológicamente con Esperanza, después intenta fusionarse físicamente, pero si él es historia, Esperanza es historia, la historia de Esperanza es, de hecho, ¿qué está haciendo? El naufragio de Robinson es una suerte de acto fundacional con la isla. A mí me parece que lo que trata de hacer es como dominar la isla, o sea, como hacerla suya, ¿entiendes? Como que es una propiedad de él, ¿sí? ¿No me entiendes? Pues creo que ahí volvemos a lo que estamos discutiendo al principio, sí. Y pues podemos plantear la discusión de que si la isla existía antes de que Robinson llegara a ella, o si comienza a existir con ella, o si, digamos, el momento que Robinson muera, la isla seguirá existiendo o no. Pues la isla ya existía, ¿no? O sea, el problema, o sea, que físicamente estaba en ese lugar, estaba. El problema es que pues nadie la conocía, entonces se puede decir, pues no existía para la sociedad, pero ella como tal físicamente pues siempre había estado en ese lugar. Pero no afectaba a nadie, no. O sea, por eso para la sociedad era como si no existiera. Nadie le importaba, o sea, antes de Robinson sí era una isla insignificante. De pronto ya al final que nos hablan de que llegan indios, de que son los indios, es porque esa isla pues realmente no era tan desconocida, o sea, tenía su población, no sé, extraña o diminuta, pero la tenía. Solo que al no ser como tan importante un punto central de congregación de barcos, no sé, pues era desconocida ante la sociedad y no sabían pues exactamente a qué distancia o en qué ubicación exacta estaba. Podemos hablar también digamos, de la búsqueda y las preguntas que se hace Robinson sobre el ser, sobre qué significa él siendo en la isla. Qué pena, yo me devuelvo un poquito a lo que decía Sandra, es curioso que digas los distintos significados que tenía la isla para las diferentes personas. Más adelante Robinson se da cuenta que efectivamente hay una población, pero se ha hecho ya un cuestionamiento que es parecido a lo que vamos a discutir ahorita, es ¿qué es existir? Existir es existir para el otro, existir afuera, pero el existir se agota en el individuo en la medida que no es si yo no lo percibo, pues así lo define Robinson. Entonces hay diferentes existires para diferentes personas que vienen estando relacionadas con las experiencias de protección. ¿Existía esa isla antes de que llegara una persona? Pues no de acuerdo a la definición de Robinson, porque no había nadie que se apropiara ni nadie que la percibiera. Cuando llegan los aborígenes hay un existir para ellos. Cuando llega Robinson hay una serie de existires, porque es que Robinson ya también pasa por una serie de Robinsons. Pero entonces, esperanza existe, hay una esperanza o hay varias esperanzas. Pues una esperanza compartida, pues una esperanza fragmentaria. Sí, el autor habla de otra isla, de una isla que es la que Robinson llega y pues pasa un tiempo, pero después aparece otra isla que supongo que tiene otras características pues para distinguirla, pero pues ¿cuáles son estas? Hay una parte en que dice como lo que no existe insiste a existir. Eso como que uno cree en Dios, ¿sí? Y si uno cree que existe, le existe. Es ya como ese razonamiento de la vida, pues creo yo. Sí, que existe porque él lo cree. Sí. Entonces, lo que usted dice es que la isla existe si uno cree que existe. Si Robinson dejara de creer que la isla existe, existiría. Porque es interesante lo que usted plantea. Finalmente, si Robinson mañana hace una representación de York, él seguiría estando en York si él deja de creer que está en Esperanza. Es decir, estaría en York si cree que está en York. No, porque una cosa es la existencia y otra es las creencias. Porque uno podría plantearse una cosa, si él logra imitar completamente a York, podría estar en York si cree que está en York. Pero entonces la realidad no se lo permitiría. Porque no sería una simulación lo suficientemente cercana a York. Entonces, su experiencia de Esperanza pues, no es una experiencia social porque no puede creer que está en una sociedad. Pero
no sé si su soledad entonces esté también relacionada a la experiencia, a esa barrera física y barrera emocional, barrera del tiempo. Entonces, si hay cosas que le impiden realizar una buena representación social, la que pueda creerse en sociedad. Porque es que creo que uno puede inclusive ya estar tan o más sentado que la esperanza está en la mitad de la. Sí, la interacción con otros seres humanos es lo que lo define. Si Warren York está totalmente aislado, creo que podría darse el mismo proceso que se dio ahí, que Robinson vivió en Esperanza. Su vuelta a la animalidad. Y ahora que hablas de animalidad, el valor que le confiere Esperanza va cambiando a medida que pasa por sus ciclos como de civilización e incivilización. Es decir, ¿cómo percibe Robinson Esperanza, por ejemplo, cuando está en Barrizal? Como totalmente instintivo, pero Ellos sí comprenden Esperanza o no existe Esperanza. creo que no existe, que cree que no existe porque no creo que sepa que le existe. ¿Ustedes qué opinan? Porque yo me planteo la pregunta, si Robinson está en un estado animal de baja conceptualización, opuesto al que va a obtener más adelante, ¿cuál es su percepción de esperanza y eso cómo afecta el origen de su estructura teórica sobre su situación? ¿Esperanza existe cuando él está en estado animal o empieza a existir, por ejemplo, cuando él se... No, yo creo que esperanza como tal no existe como esperanza, sino como la isla, el sitio en donde está en el estado animal. Pero así como el concepto de esperanza, no. El concepto de esperanza, él lo aprovecha para tratar de adaptarla a partes de su sociedad, por ejemplo, cuando comienza con la agricultura o la ganadería, cuando las pierde, otra vez comienza a perder ese nombre de esperanza en la isla. Entonces, como esperanza es como cuando regresa la razón, la isla cuando regresa su animalidad. Y si seguimos como con esas capas que usted menciona, me atrevo a mencionar ya, por ejemplo, esperanza, la antropomorfización de la mujer, ¿cierto? Cuando ya es mi esperanza y cuando llega a mi esperanza, ¿cierto? Ya cuando entra con las connotaciones sexuales finales. Entonces, pues no sé, chévere que digamos que es como una suerte de relación teórica con esperanza que obedece a su nivel de civilización, ¿cierto? Está organizado, está el hombre social, el hombre animal, después él evoluciona hacia una suerte de hombre organizador, el administrador de la isla, no sé, el hombre posmoderno después, un hombre que entiende las múltiples nociones de tiempo y como que va creciendo esperanza, ¿no? Es tanto teórica como física como limitaciones. Pues esa percepción pues se da eso, entendiendo como el tiempo, pues lo que él ha vivido, o sea, él llega y es como, voy a estar aquí muy poquito tiempo, no me importa la isla, hago lo necesario. Cuando ya empieza a ver como que su futuro es la isla, pues empieza a ver como que si ella le da la comida, le da el refugio, pues empieza a ser como parte importante de su vida, o sea, porque empieza a ser esperanza, mi esperanza, porque ya ve como me está dando todo, es parte de mi familia, ya no es solo el lugar donde estoy, sino es mi única compañía, es mi refugio, es el todo. Igual la isla tiene todo lo que necesita. Pero la isla no varía. La isla es la misma, sino la que varía es la percepción de Robinson hacia ella. No podemos decir que pues porque le estás dando todo a Robinson, se convierta en la madre, como él lo dice, sino que es la misma y de acuerdo a la relación que Robinson tiene con ella, pues llega hasta al final hasta ser su esposa, ¿sí? su compañera. Pero la isla sigue siendo la misma isla, con las mismas, sí, con todas sus mismas características. De hecho, su transformación, aparte de la transformación objetiva, es una transformación mental. La de ¿quién? Sí. Pero es Robinson. Pero hay una cosa interesante. La esperanza no se transforma objetivamente, sino que Robinson la transforma y hace cambiar su rol en su vida. Pero entonces, si la realidad existe, lo que dice aquí en la frase de la persona, si la realidad existe para el individuo y esperanza se transforma objetivamente, finalmente esa transformación existe para Robinson, no necesariamente física. ¿La transformación de esperanza?
Sí, sí, no, espérate que me confundía solo. Me enredé, o sea, no, me perdí. Bueno, sigamos en otro punto. No, pero lo que tú dices, la transformación sí es física y es también mental. Perdón. Porque él empieza, cuando él se ve como resignado, porque ya empieza a darse cuenta que su estadía en esa isla no es temporal, empieza como a darle una identidad a esa isla, entonces empieza como a transformarla, pero también empieza a hacer cosas para que la isla, o sea, que tenga cambios físicos también y mentales, pues de acuerdo a la identidad que le da y al significado que le da a la isla, a Esperanza. Sí, es cierto, pues al intervenir en la isla, digamos cuando haces pues, las edificaciones que hace, sí, la transforma físicamente, pero la esencia de la isla sigue siendo la misma. Para Robinson es para el que cambia. Sí, yo también creo que es la percepción de Robinson lo que hace cambiar la isla. La isla sigue siendo igual. Pero entonces yo tengo una pregunta. ¿La esencia de la isla es independiente de la apropiación? Porque es que Sí. a mí de acuerdo a lo que yo leo de Robinson, pues sí, estamos suponiendo que hay una realidad objetiva. Esta mesa es mesa. Pero, por ejemplo, cuando se convierte en la mesa de Gabriel, o se convierte en la mesa, no sé, en la mesa de Angélica, eso no adquiere la esencia, porque es que yo puedo dejar esta cosa a la intemperie, pueden pasar millones de años, pero tú dices que tiene esencia. Si la realidad es existir afuera y existe para un otro, pero la realidad se agota, es decir, toda su realidad es una interpretación de mis sentidos, ¿no se supone que la esencia esté en mí? La esencia, pero es diferente la esencia de la isla, digamos, pues al compararlo con la mesa es diferente a la esencia de la isla, que, digamos, la mesa no afecta a mí, pero la isla, con su propia personalidad, sí afecta a Robinson. Y sí, Robinson después la toma como suya, pero Pero es que ¿quién experiencia la isla? Es decir, no dudo que sea una cuestión de tamaño. Si esta mesa Sí. fuera 10 veces su tamaño, o la mitad del tamaño, ya podría tener esencia. Y la esencia estaría relacionada con mis interacciones con Con ese ella, espacio. Sí, por ejemplo, si resulta que Robinson hubiera llegado, si Robinson se hubiera muerto en la página 40, ¿existiría todavía esa esencia? Y muy seguramente me vas a decir, sí, yo puedo cerrar en la página 40 y todavía existe. Pero es que existe es para ti, por eso, pero no para Robinson. sí, porque igual Robinson ya no existe. Y sí, entiendo lo que dices, que igual también la isla tiene su esencia y evoluciona. ¿Sí? Pero creo que la esencia de la isla se la da Robinson. Yo me inclino más hacia Robinson porque si es una esencia, todas las personas deberían experimentar una cierta similitud en esa esencia. Puede que no todos la viven igual, pero si yo digo la esencia del helado de vainilla es que sabe a vainilla, y si no hay un niño no va a experimentar el chocolate pues de vainilla, ¿cierto? Si asumimos que esa es su esencia. Entonces, si suponemos que la esencia está anclada al objeto o es el objeto, si llega mañana no Robinson Crusoe, sino Alberto, no sé, Albert Einstein, debería experimentar una suerte de la misma vida. No sé qué opinan ustedes, ¿la esencia es isla o es Robinson? O resulta que la isla es Robinson, como dijimos antes, o Robinson es la isla, y realmente es la isla en la medida que hay una cosa objetiva que no se llama isla, y la isla existe en la cabeza de Robinson, y efectivamente está anclada la isla, pero no el objeto. Yo pienso que la esencia se la da. Pero la isla ya existe. Sí, pero Esos dos factores, existe y el que se da ahí. Porque, por ejemplo, digamos, llega Einstein, le va a dar otra concepción a la isla, va a buscar otra forma de sobrevivir. Entonces va a tener una esencia diferente a la que le dio en Robinson. Son como esos dos factores lo que le dan la esencia a la isla. Y si llega alguien de vacaciones, pues obviamente ya no va a ser lo mismo como que la que me brinda todo, sino simplemente como que me está brindando unas horas de vacaciones, de descanso, más no va a ser como la que me da el alimento, con la que yo puedo cubrirme, la que puedo sobrevivir. O sea, simplemente una isla, un lugar que me brinda unas condiciones. O sea, la percepción se la da a cada persona, la esencia de la isla. Pero sí, pero creo que lo que es que la isla existe y tiene sus
su existencia, su ser. Pero cada Tiene persona, una objetividad. sí, pero cada persona le da su esencia, es su Esa es la idea. interpretación. Digamos que esa es la idea. Listo. Entonces, esa es la idea. ¿Cómo es tu teoría de física? Es esa, ¿sí? Está. Existe y es un ser, ¿sí? Y bueno, es en sí misma. Pero cada persona que interviene con ella tiene una experiencia diferente y puede llevarse una imagen diferente de esa isla. Porque es que antes dijimos que, bueno, digamos que tú eres Robinson. Si tú eres Robinson y este es el objeto, habíamos dicho que la isla estaba como aquí en el medio, una concepción, una apropiación. Entonces, esta es la isla. Es una masa de tierra, esta es la isla, este eres tú.